Dios, Él es bueno, hermano. Él es bien bueno con nosotros, aleluya. Y de cierto, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y el plan de Dios es bendecir a sus hijos, sus hijas, amén. Y yo sé que en ocasiones a lo mejor nos pasan cosas en la vida que quizás a lo mejor nos lleve a cuestionar, esas oraciones, ¿verdad? De que si Dios tiene plan, porque yo sufro. Pero ojalá que en esta mañana podamos entenderle por qué, hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiere que vaya conmigo en su Biblia en esta mañana? Al libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 16 al versículo 19. Y luego brincamos al versículo 22. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncio el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro, al magistrado, y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, le mandaron azotar con varas. Versículo 23. Y después que los hirieron de muchos azotos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibiendo este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron, y a las prisiones todos soltaron. Padre, le damos gracias por lo bueno que usted es con nosotros. Y le damos gracias una vez más por esta su palabra en esta mañana. Porque de cierto su palabra siempre ha tenido y para siempre tendrá el poder, Dios mío, para animar, para transformar, para liberar, para restaurar y aún para sanar también, bendito Padre Celestial. Es su palabra la cual nos ha dado la paz, es su palabra la cual nos ha dado el gozo, bendito Dios. Es su palabra, bendito Padre, la cual nos ha sostenido todos estos años en nuestras vidas, eterno Dios Todopoderoso. Y en esta mañana yo le ruego, bendito Padre, ayúdenos a comprender, bendito Dios Todopoderoso, que de cierto usted, Dios Todopoderoso, tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdenos a comprender ese plan que usted ha puesto delante de cada uno de nosotros, aún eterno Dios Todopoderoso, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, bendito Padre Celestial. Yo le doy gracias por esa paz. Yo le doy gracias por ese gozo. Yo le doy gracias por la sanidad. Yo le doy gracias que usted permite que del Espíritu Santo en esta mañana fluya sanidad tocando tu cuerpo físico, bendito Padre. Que de cierto sus hijos, eterno Dios, al partir de este lugar declaramos, Santo Dios, que su virtud los tocará, eterno Padre Celestial. Y usted los seguirá levantando en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender de cierto aquello cual usted habla en nuestros corazones. Que no haya ningún temor, que no haya ninguna reservación, sino que bendito Padre haya esa confianza, ese gozo, esa paz,
Aún como los discípulos, bendito Padre, de la iglesia primitiva, lo contaban sumo gozo, bendito Padre, para sufrir por la causa de Jesucristo. Aleluya. Su eterno Dios, que nunca se nos olviden esas palabras en su palabra, eterno Dios todopoderoso, y siempre las guardemos en nuestro corazón, Dios mío. Y Padre, por todo lo que usted hará, a usted le damos la gloria, y por eso declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Pues ya más o menos le di el título, hermano, del mensaje de esta mañana. Está intitulado El plan de Dios. Porque de cierto Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Seamos jóvenes, seamos medianos de edad o seamos ancianos, hermano. Todavía Dios tiene un plan en nuestras vidas que Él anhela cumplir en cada uno de nosotros. Cuando yo digo que Dios tiene un plan, muchas veces ese plan se puede extender por un periodo de tiempo o años, hermano, o puede ser que Dios lo usa a uno nomás para una cierta cosa en su vida, hermano. Pero de cierto es el plan de Dios. Porque acuérdense como dice Jeremías, hermano, que aún desde que estaba en el vientre de su madre, Dios lo llamó a este varón, hermano. Pues de cierto Dios nos ha llamado a nosotros también. Dios ha llamado a todo ser humano, hermano, pero no todos hemos escuchado y no todos hemos obedecido, hermano. De cierto ese plan de Dios es para nuestro favor, hermano, que nosotros busquemos cumplir ese plan de Dios en nuestra vida. Yo sé que en muchas ocasiones entre el desánimo, hermano, en muchas ocasiones llega la aflicción a nuestras vidas, hermano, y no sabemos qué hacer, o nos quedamos pensando qué va a hacer Dios conmigo, o por qué me pasa lo que me pasa, por qué está aconteciendo la aflicción en mi vida como está aconteciendo. Pero sabemos que al fin de todo esto Dios nos dará libertad, Dios nos dará victoria en nuestras vidas, hermano. Muchas veces, pero a lo mejor algunos por ahí dirán, ¿cómo puede ser si todavía estoy sufriendo? Pero hermano, al fin, si uno cree y no se desanima, Dios lo saca adelante. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Todos debemos tener un fundamento aún en que viene siendo la palabra de Dios, hermano. Si nosotros no tenemos fundación en la palabra de Dios, pues de cierto yo creo por eso muchas veces fallamos, hermano, en no poder saber o cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y ese fundamento viene siendo ¿qué, hermano? Pues viene siendo leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando, hermano, ayunando, hermano, viniendo delante de la presencia de Dios y buscando la dirección de Dios para nuestras vidas, hermano. ¿Qué es lo que Dios ha propuesto para mí? ¿Qué es lo que Dios ha propuesto para usted, hermano? Aún, aleluya. Entiéndele también que si nuestro fundamento espiritual aún se tambelea, hermano, ¿seguiremos nosotros viviendo aún por la causa de Jesucristo? En otras palabras, si viene un buen sacudimiento a la vida de uno físicamente, hermano, ¿todavía estaré yo espiritual? ¿Seré yo una persona espiritual? ¿Todavía estaré yo aquel hombre, aquella mujer que todavía confío en Jesucristo, hermano? ¿O qué acontecerá con uno, hermano? ¿O dejaremos de ir en pos de Cristo? ¿Dejaremos de serle fiel? ¿Dejaremos, hermano, de buscar de Él? ¿Qué es lo que pasa con uno, hermano? Y de cierto nadie tiene la respuesta más que cada uno de nosotros individualmente. Porque nosotros sabemos lo que pasa en nuestra vida y nosotros sabemos si le queremos seguir a pos de Jesucristo o no le queremos seguir, hermano. Si así como Dios aún puede usarnos para hacer su obra, hermano, con su autoridad en nuestras vidas, ¿qué haremos cuando el enemigo aún tome represalia sobre uno, hermano? ¿Qué haremos nosotros, hermano, cuando el enemigo nos ataca? No, pues ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? ¿Qué yo he hecho a Dios para que esto me acontezca a mí? Aún, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
Yo sé que la mayoría de nosotros hemos tenido ataques del diablo en nuestra vida, hermano. No, creo que existe el diablo, no, pues es otra historia, ¿verdad? Pero de que existe, sí existe, ¿ok? No puede haber un cielo y no puede haber un demonio, hermano, ¿ok? No puede haber un Cristo, no puede haber un demonio. Sí existen estas cosas, hermano. Entonces nosotros tenemos que primeramente saber y confirmar que de cierto, así como hay lo bueno, hay lo malo también, hermano. Aún sabemos que todo verdadero creyente enfrentará persecución en su vida también, hermano. No, quizá a lo mejor no seamos perseguidos, hermano, aún como son en otros países, que ahí que los persiguen con machetes, hermano, que los queman, los golpean, les queman sus casas, hermano, los siguen de ciudad a ciudad. Nosotros no hemos pasado por eso y le damos gracias a Dios, hermano, que podemos vivir en un país donde aún nosotros podemos gozarnos de Jesucristo, pero hay muchos otros países, hermano, donde aún usted ni puede mencionar aún el Evangelio de Jesucristo, hermano, y si lo menciona tiene que ser en secreto, o si lo menciona y lo pescan, pues le va a ir muy mal. Entonces nosotros la tenemos hecha, hermano, como diría uno, vulgarmente. Cuando nos mantenemos firmes en lo que el Señor manda en su palabra, hermano, aún de cierto la crítica vendrá acompañada por medio de la persecución también, hermano. No, ¿cuántos de nosotros no hemos sido criticados? Pues de cierto, ¿quién sería el que inventó los tacos al pastor? ¿Quién sería esa persona, hermano, que haya inventado los tacos al pastor? Que de cierto hay muchos tacos de pastor que se venden los domingos, probablemente los miércoles no tanto, ¿verdad? Pero unos cuantos en los miércoles o los otros días de la semana, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido criticados, hermano, por nuestro prójimo, hermano, o por la gente allá, aún por lo que hacemos por Jesucristo? No porque andamos en la maldad, pero por lo que hacemos por Jesucristo, hermano. Bueno, nomás uno sabe, ¿verdad? Al observar la vida de Pablo, hermano, porque desde este es un varón, hermano, que ha sido de gran ejemplo para todo cristiano, hermano. Vemos que ahora en esta escritura está predicando el evangelio que una vez, hermano, aún persiguió en intentar a destruir el evangelio y mandó matar a los cristianos que creían en Jesucristo. Los ídolos arrestaba y tenía el permiso, hermano, de los religiosos de hacerlo. Los arrestaba y los que no negaban a Cristo morían, hermano. Damos gracias a Dios, hermano, que vivimos en un país, una vez más, que tenemos esa libertad de glorificar a Dios en nuestra vida. Pero sabemos también que Pablo tuvo una conversión genuina, hermano. Una conversión genuina cuando se encontró con Jesucristo en el camino al Damasco, hermano. Ese siempre yo le he preguntado en el pasado, que si verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro genuino con Jesucristo, hermano. Y muchas veces a lo mejor dijimos, pues yo no comprendo qué es lo que significa eso, amén. Entregué mi vida a Cristo, ¿qué más espera? O cuando uno tiene un encuentro genuino con Jesucristo, hermano, ¿ok? Cuando uno tiene ese encuentro con la palabra de Dios, la vida de uno, hermano, no es a garrotazos, ni tampoco es a fuerzas. La vida de uno cambia porque cambia, hermano, porque nosotros hemos tenido ese encuentro, nos hemos visto en el espejo de Jesucristo y hemos llegado a la conclusión que yo no soy mejor que los demás y yo necesito cambiar mi vida. Entonces, hermano, la vida cambia para lo mejor y ya no somos iguales, hermano. Cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, hermano, ya no deseamos andar en pecado, hermano. Aún ni darle el pensamiento al pecado en nuestras vidas, hermano. Ve la vida de Pablo, hermano. Pablo, cuando tuvo ese encuentro, dejó de perseguir a los cristianos, dejó de arrestarlos, hermano, y al contrario se convirtió el más poderoso cristiano que podemos decir, hermano. Aún Dios tenía un plan para Pablo, hermano.
Y Pablo no lo sabía. Pablo pensaba que su plan de Dios era defender la ley. Él pensaba que su propósito era defender la ley y matar y destruir, odiar y, hermano, derrotar todo aquel que se oponiera contra la ley. Sin saber que Dios tenía diferentes planes, hermano. De cierto, un plan que pondría a prueba se fue hasta el límite, hermano, con Pablo también, después de que lo tocó Dios, después de que lo salvó, aún lo puso hasta el límite de su vida, hermano, y se fue en el Señor Jesucristo. Aún cuando Él entregó su vida a Cristo, hermano, Él demostró la conversión genuina que aconteció en su vida, hermano. Porque si usted ha leído las epístolas de Pablo, hermano, se da cuenta todo lo que este varón sufrió en su caminar con Cristo, hermano. Y sabe que era una cosa que nunca se renegó, nunca se quejó, hermano, por todo lo que le pasó. ¿Y sabe por qué yo creo? Porque él sabía lo que había hecho en el pasado. Y él más o menos, yo creo, decía, este es mi merecido. Pero lo mejor que puedo hacer es servirle con todo lo que hay en mí a Jesucristo, proclamando el Evangelio, no importa lo que acontezca en mi vida. Si vemos en las escrituras que acabamos de leer, hermano, que después de cada victoria siempre hay otra batalla que tenemos que librar en nuestras vidas, hermanos. Debemos predicar el Evangelio, ser testigos de Cristo y liberar a los afligidos y atados por el enemigo. Podemos decir, hermano, aunque este es el plan de Dios para nuestras vidas. Y de cierto es un plan de Dios para todo cristiano, hermano. Pero aquí la pregunta viene siendo, ¿cuántos cristianos verdaderamente, hermano, aun aunque sea, hacen una o dos de estas cosas, hermano, que sería el plan de Dios para nuestras vidas? Entiéndele que antes de este encuentro, aún Pablo, hermano, había predicado la palabra en esta escritura que leemos. Los metieron en la prisión, hermano. No, uno se pone a pensar, ¿verdad? Si ahí me hubiera metido a la prisión, ¿qué haría yo? ¿Estaría enojado con Dios? ¿Estaría renegando contra Dios? Hombre, estaría todo, ¿cómo dice? Deprimido. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Pero mire todas las cosas que acontecieron antes de que llegaran a la prisión. Y aún la prisión sirvió también un propósito, sirvió el plan de Dios, pero muchas veces no lo podemos ver. Muchas veces los planes de Dios en nuestra vida, porque todo lo que podemos ver y pensar es nomás, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nadie más? ¿Por qué yo? Y con eso entra la oscuridad a nuestras vidas. Nuestros ojos se enciegan y no podemos nada ver de lo que Dios quiere hacer y quiere cumplir en estas vidas, hermano. Aún sí, porque de cierto. Aún, acuérdense que en este mismo capítulo, hermano, aún Pablo le acababa de predicar a una mujer también, aún le llamaba Lidia, toda su casa se salvó, hermano. Esta mujer y su familia se salvaron, recibieron la salvación. Aún también en esta escritura vemos a una esclava, esta joven esclava, esta mujer esclava, hermana, atada por un espíritu de adivinación que seguía a Pablo y seguía a Silas, hermano, durante mucho tiempo, muchos días, hermano. Pero aún, hermano, se llega al punto donde verdaderamente las cosas del diablo te deben de molestar. Pero lamentablemente a muchos cristianos no les molesta. Porque si les molestara no participáramos en esas cosas, hermano. ¿Aló? Entonces, Pablo se molestó, hermano, y se volvió y le dijo a ese demonio, hermano, ese espíritu que estaba en esta esclava, hermano, le dijo, sal de ella. Y lo cual salió. Y ahora esta mujer ya estaba libre, hermano. Entienda uno el plan de Dios. En vez de criticar en ocasiones, hermano, como muchas veces tenemos el costumbre de criticar,
Debemos de decir qué es lo que Dios quiere hacer con esto. ¿Qué es el plan de Dios en esto? Pero no, dejamos que el diablo nos ponga pensamientos en la mente. Dejamos que el diablo nos tuerza, hermano, contra aquello de lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Dejamos que el diablo aún tome el lugar de Cristo en nuestras vidas, hermano, con los pensamientos. Pero no, hermano. Sí, el diablo usa a quien sea para hacer su obra, hermano. Hasta los cristianos los usa también. Y de cierto no nos debe de sorprender. Amén, hermano. Si un cristiano se vuelve todo, que parece que está endemoniado, tiene un problema, hermano. ¿Aló? Entonces, entiéndele que los amos de esta esclava, hermano, aún se dieron cuenta que ese demonio ya no estaba allí, hermano. Se aprovechaban de esta mujer y Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no se van a aprovechar de ella. Se aprovechaban de esta mujer, hermano, de esta esclava, y pues con esta mujer ya no podía adivinar, porque el demonio había saltado, lo habían expulsado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la persecución, hermano. Muchas veces cuando harás una obra buena, hermano, y por hacer esa buena obra te va a costar. Pero no te pongas a pensar en lo que te va a costar, sino glorifica a Dios por lo que puedes hacer que es bueno, hermano. Porque muchas veces le ponemos el enfoque, hermano, en lo que, ay, ¿qué me va a pasar? Oh, ¿qué van a decir de mí? Oh, hermano, si es bueno lo que quieras hacer, hazlo, hermano. Y deja que Dios se encargue de los demás, porque yo le garantizo que Dios se encarga de los demás. Y si no se encarga de los demás, ¿sabes qué? Se va a encargar de uno. Se va a encargar de uno porque estuvimos desobedientes a Él, hermano. Entonces nosotros tenemos la pérdida en esto. Eso es mejor que, hey, bueno, piense la gente lo que quiera pensar, pero si esto es lo que Dios quiere que haga, que está conforme de su perfecta voluntad, entonces esto lo vamos a hacer. Entonces, de cierto, pues estos amos, hermano, estaban allá sin este negocio y estaban enfurecidos, estaban peor que enojados, hermano, porque ya no iban a explotar a esta esclava, hermano, para enriquecérsele ellos mismos con este demonio de adivinación que estaba en esta mujer. Y de cierto, en su ira, encintaron la multitud y a sus gobernantes, quienes mandaron a azotar a Pablo y a Silas con muchos azotos, hermano. Estaban enojados. Pero aún de la razón que ellos dieron, ¿qué fue? Si usted le ha leído, ¿qué dice? A estos hombres ya no traen otros pensamientos, otras palabras, otras creencias que nosotros no recibimos en nuestras vidas. Y azotan ¿qué hacen? Alborotan a toda la gente, hermano. Y ¿sabe qué? Lo mismo pasa en las iglesias también. Sí. Cuando una persona está mal ajustada con los demás, o no le gusta el pastor, o lo que le dijo el pastor, o lo que está predicando el pastor, aún comienzan ahí a alborotar a los demás hermanitos que saben que van a estar de acuerdo con ellos. ¿Y por qué te creen que pasan las divisiones en la iglesia? Por esa razón. Pero ¿sabe por qué ya no hay muchas divisiones en la iglesia hoy, hermano? Póngase a pensar. Porque a lo mejor el diablo ya está ahí. Y todos están de acuerdo. ¿Aló? Amén. Un pensamiento nomás, hermano. No le estoy diciendo que es 100% verdad. Es un pensamiento, no, pónganse a pensar. En aquel tiempo, cuando comenzamos nosotros como en el cristianismo, hermano, se oía muchas veces siempre de división en la iglesia, división. Ahora ya casi no se oye de las divisiones en la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Porque las iglesias ya no son las iglesias de Jesucristo, por eso. ¿Aló? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso, hermano? Nunca le ha prestado la atención a eso, ¿no? Porque en aquel tiempo se oía mucho de la división. Y ahora ya casi no se oye nada. Porque vemos las iglesias hoy en día y ya la mayoría ya ni predican a Jesucristo, hermano. El diablo ya las tiene. Dice, puede estar, confórmense en lo que están, le dan la psicología, lo que siéntate bien, acomódate, relájate,
cómete unos taquitos, un cafecito. No se habla nada de lo que, lo que se debe de hablar, hermano, de la palabra de Dios. Pero de cierto sabemos que lo que Pablo hizo fue en el poder del Espíritu Santo, hermano. No lo hizo de su propia para demostrar qué es lo que tenía, hermano. Cuando el Espíritu Santo te mueve, vas a saber lo que tú quieres que Dios haga, hermano. Cuando la palabra de Dios nos impulsa a hacer su voluntad, es importante que la obedezcamos nosotros, hermano. Cuando Dios te manda que hagas algo y tú dices, ay no, porque me da vergüenza, ay no, porque tengo miedo, ay no, porque no sé si esto no es de Dios, hermano, lo que es de Dios, Dios te va a hacer que te sientas mal si no lo haces. Entonces ahí todo lo único que puedes hacer es arrepentirte y decir, dame una segunda oportunidad. Porque yo creo que el Señor quería que esta esclava fuera a libertad de este demonio, hermano, este espíritu demoníaco. Y sí la libertó Dios, hermano. Pero no creo que Pablo y Silas, hermano, aún se sintieron derrotados porque lo que hicieron, hermano, o por lo que les aconteció en sus vidas. Al contrario, creo que se regocijaron por sufrir por la causa de Jesucristo. En la iglesia primitiva, hermano, los discípulos siempre nos dan 2 o 3 ocasiones donde siempre se iban para atrás con los hermanos y iban gozosos, hermano. Yo creo que fueran todos sangrados, hermano, que los hayan golpeado por haber predicado a Jesucristo, iban gozosos, hermano, a sus compañeros, a sus hermanos en Cristo, diciéndoles, qué gozo tengo yo por haber sufrido por la causa de Jesucristo. Ahora, olvídate, ahora si nos persiguen o llegaran a golpear por la causa de Cristo, ¿qué haríamos, hermano, nosotros? Diríamos, esto no es para mí, que yo no voy a andar que me metan unos garrotazos. ¿Por qué? Por alguien que ni puedo ver y que a lo mejor ni sé si es verdad. No, hermano, pues entonces nunca tuviste la salvación. Eso es precisamente el resultado de eso, hermano. Aún de cierto, hermano, quizás no sientamos derrotados o abrumados, hermano, si esto nos sucediera, ¿verdad?, en nuestra vida, pero debemos saber que el Señor siempre estará con aquellos que están con Él. Él ha prometido nunca abandonarnos, nunca desampararnos, sino que siempre está con nosotros hasta el fin del tiempo o hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra, hermano. Aún después de que Pablo y Silas fueron brutalmente azotados, hermano, aún los pusieron en prisión, atados con cadenas para asegurar que no se escaparan. Sabían que no se iban a escapar, hermano, pero ¿por qué lo hicieron? Por coraje, hermano, por lo que había acontecido, que aún unos hombres perdieron sus ganancias. Y sí, de cierto, querían castigarlos a lo máximo. Cuando uno se pone a analizar lo que sucedió a Pablo, hermano, podemos preguntarnos nosotros por qué Dios permitió que esto le sucediera a sus siervos. Porque yo no dudo, hermano, que nosotros como cristianos los cristianos no se hagan estas preguntas, hermano. Ay, ¿por qué Dios permitió esto? Ay, ¿por qué Dios está dejando que esto acontezca? Ay, ¿por qué? No, y a lo mejor yo seré un mentiroso, pero no creo yo, hermano, porque siendo lo que somos en Jesucristo y siendo lo que no somos en Jesucristo, yo sé que esa misma pregunta se hace por medio de aquellos que dicen que son cristianos. ¿Por qué Dios ha permitido, si yo soy hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, por qué Dios ha permitido que esto llegue a mi vida? ¿Por qué no se levanta en mi defensa para ayudarme? Eso tiene mucho que ver con la confianza que tenemos en Dios, hermano. La menos confianza que tenemos en Dios, lo más que saltan esas preguntas de nuestra boca, hermano. La más confianza que tenemos en Dios, lo menos que estas preguntas saltarán. Al contrario, diremos, bueno, Señor, yo no le entiendo, pero hágase su voluntad. ¿Aló? No es algo que le digo, hermano,
que es fácil, pero es algo que ya lo tienen grabado en su corazón. Cuando uno verdaderamente ha puesto su confianza y su fe en el Altísimo, en el Dios Todopoderoso, hermano. Es cierto, por la misma razón que se permitió que crucificaran a Jesucristo, hermano. Por eso Dios lo permite. ¿Aún para qué? Para que fuéramos nosotros perdonados, sanados, restaurados y libertados, hermano. Amén. Todo tiene una respuesta, hermano, y ni hay que hacer la pregunta muchas veces. Pero si no leemos la Biblia, nunca vamos a saber. Vamos a seguir siendo ignorantes, hermano, perdone. Vamos a seguir siendo ignorantes y no esperando que Dios nos dé una respuesta cuando no queremos buscarle de Dios en la palabra suya, hermano. ¿Aló? Aún de cierto, entiendamos que aunque Pablo y Silas estaban encadenados, óigale bien, aunque estos dos varones estaban encadenados, hermano, aún eran libres para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tal? ¿Y sabe por qué? Pues le voy a decir por qué, ya que me preguntó, ¿ok? Aún sus corazones, sus labios, la lengua de estos varones, las manos de estos varones no estaban atadas, hermano. En su cautiverio cumplieron el plan de Dios para sus vidas, lo que a través, yo creo, diríamos, no pueden cumplir, hermano. Aún tuvieron esta libertad, oraron, alabaron, glorificaron el nombre de Jesucristo en esta prisión, hermano. Pablo y Silas expresaron lo que había en el corazón de ellos, hermano. ¿Aló? ¿Qué hay en nuestro corazón? Lo que hay dentro de uno es lo que va a salir muchas veces, hermano. Y lamentable le digo que muchas veces cuando maldecimos, cuando dijimos palabras desagradables, es lo que hay dentro del corazón, hermano. Y no hemos aprendido a dejar que la palabra lo conquiste, hermano, en nuestras vidas. Y si usted no me cree, nomás véale cuando se enoja, qué es lo que sale. Y lo que sale es lo que traemos por dentro, hermano. Diríamos, ay no, pero es que se me resbaló la lengua. No, hermano, entonces traíamos una lengua resbaladora, hermano. Entonces la lengua es una lengua resbaladora que traemos, hermano. Porque de cierto, aún como dice la palabra de Dios, estas cosas no deben de salir de la boca de un cristiano. Yo sé que en ocasiones a la mejor, hermano. No es algo que hace siempre, pero a la mejor salen los cucarachos cada en cuando, hermano. Pero si el cucaracho te sale todos los días, hermano, entonces eso es lo que hay por dentro de uno. Pero estos varones oraron, alabaron y glorificaron el nombre de Jesucristo en esta prisión, hermano, porque de cierto Pablo y Silas estaban expresando, entiéndale bien, lo que había en el corazón de estos varones, hermano. Podrían haberse quejado ellos, podrían haber murmurado o podrían haber culpado a Dios por no haberlo sacado de la apura en cual se encontraban, hermano. Pero no lo hicieron. Y nosotros hemos perdido el enfoque también, hermano. Quejarse puede debilitar nuestra fe, hermano, en la palabra de Dios. Pero orando y alabando fortalece nuestra fe, hermano, en Jesucristo, lo que a su vez aún puede ayudarnos a vencer la tentación, hermano, de quejarnos. En vez de quejarnos, hermano, pues, mejor diga gloria a Dios 1000 veces, 100 veces, 30 veces, para que pueda vencer lo que tiene que ser vencido en la vida de uno, hermano. En esta prisión Pablo sabía que lo que les había sucedido se debía a su obediencia, hermano, a la palabra de Dios, la cual trajo la salvación y la liberación a las personas que se encontraban ahí en su camino, hermano. Está la mujer de Lidia, está la esclava endemoniada, hermano, pero todavía faltaba uno más, hermano. Por eso le digo que nosotros muchas veces no conocemos el plan de Dios, pero si dejamos que Dios trabaje en uno, nos damos
a un hermano saber qué es el plan de Dios. Podemos preguntarnos nosotros qué fue el terremoto, aún cuando cayó el terremoto, hermano, en ese lugar que aún todas las puertas se abrieron, se cayeron todas las cadenas, hermano. ¿Por qué fue el propósito de ese terremoto? Sería para fortalecer la fe de Pablo y decirle, hermano, no creo yo, hermano. Pero era para llevar a cabo lo que Dios tenía planificado para ese carcelero, hermano. Y sí, entiéndele que Dios había propuesto, hermano. Ahí nosotros muchas veces no podemos ver estas cosas. Dios había propuesto traer salvación al carcelero y su familia, hermano. Y la única manera que lo podía lograr es tener a Pablo y Silas en la prisión. Póngase a pensar, hermano. Amén. Si hubieran andado afuera, pues cuando hubieran llegado con el carcelero, nunca, hermano. Porque qué asunto tenían de andar en una cárcel, hermano, en una prisión. Pero si Dios había puesto su vista en ese carcelero y en esa familia, Dios sabía que la única manera que le podía llegar la salvación a esa familia, hermano, era que él tenía que tener sus siervos y ponerlos en una situación o permitir una situación que se levantara contra ellos. Y eso es precisamente lo que pasó. A un desierto, pero entiéndale también, hermano, que sin sus oraciones y cánticos del terremoto no habría significado nada para el carcelero y los presos, hermano. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, cuando somos afligidos? ¿Nos quejamos? ¿O le damos gracias a Dios que, hey, todavía estoy vivo? Ay, yo sé, hermano, cuando llega la aflicción, oh, man, hermano, tú quisieras que se fuera, pero en veces no se va, y en veces se tarda, y luego más si estás en dolor, hermano, y te pega un cólico, hermano, y ese cólico no te quiere ir, y te dura de 2, 3, 4 horas, hermano, y tú estás nomás sentado ahí en la orilla de la cama, orando, pidiendo, dándole gracias a Dios, pidiéndole, Señor, ten misericordia de mí. Pero no permite que te salgan palabras de quejas, hermano. Ni tampoco dices, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque no, hermano. Dices, tú eres el sanador, tú eres el Dios de poder, nada es imposible para ti. Yo te ruego, ten misericordia de mí, toca mi vida, toca mi cuerpo físico, tráeme la sanidad, tráeme el alivio que necesito, porque en ti he puesto mi confianza. Y de cierto, cuando pegó el terremoto, pues se abrieron las puertas de la prisión, hermano. Y de cierto, todas las cadenas soltaron a todos los que estaban presos ahí. Pero entiéndele que ninguno de sus presos huyeron, hermano. Ahí se quedaron. Yo creo que ahí el ángel de Dios a lo mejor se le apareció, pero aunque no dice, ¿verdad? O alguien se apareció ahí, hermano, y le dijo, no te muevas, quédate ahí. Amén. Pues a lo mejor nada de eso pasó, hermano. Y yo me estoy imaginando una cosa que no pasó. Amén. Pero el plan de Dios era de traer salvación al carcelero y a su familia, hermano, que se cumplió en ese día. ¿Qué es lo que está pasando en su vida ahorita, hermano? Que usted no cree que es el plan de Dios para su vida. ¿Qué es lo que está aconteciendo con uno? Y sí, muchas veces no podemos comprender todo lo que pasa en nuestra vida, hermano. Pero si verdaderamente nos sentáramos, hermano, o nos arrodilláramos, o parados como usted quiera, ¿ok? No hay ningún método exacto, ¿ok? Para que mejor entienda. Pero si abriéramos nuestra boca y dijéramos, Padre, ayúdeme a ver lo que pasa en mi vida. No me quejo, nomás quiero saber qué es su voluntad, qué es su propósito. Ayúdeme a cumplir lo que sea su propósito en mi vida. Y ya para terminar, hermano, le digo que debemos comprender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Yo sé que en ocasiones esto lo podemos encontrar bien difícil para comprender, hermano. Especialmente cuando estamos sufriendo. ¿Sí? Especialmente cuando pasa una tragedia. ¿Sí? Es
Es bien difícil comprender, hermano, que Dios tiene un plan en eso, pero de cierto, si nosotros honestamente, con toda sinceridad y toda reverencia venimos delante de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, hermano, y le dijimos, ayúdeme a comprender. No me quejo, no me quiero comprender. Ayúdame. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios le da paz. Dios le da paz. Es como decir, no te preocupes, todo está bien. Yo todavía estoy en control de todas las cosas. Yo todavía tengo el poder para levantarte y mantenerte levantado. Yo todavía tengo el poder para sanar. No te preocupes. Quizás para algunos eso sería muy, muy difícil para comprender, hermano, pero la realidad es la realidad. Que en Dios existen todas esas cosas. Nada es cierto, sabemos que la persecución a veces nos seguirá, hermano, al cristiano. Pero no debemos permitir que eso nos impida seguir el plan de Dios para nuestras vidas, hermano. Muchos dirán, no, pues si a lo mejor se van a burlar de mí, o van a hacer esto contra mí, o van a hablar de mí, o whatever, hermano. Y muchos cristianos dicen, no, pues esto, y mejor me quedo acá, yo no hago nada. No, hermano. No debemos de permitir nosotros que la crítica, la condenación, aún nuestras propias emociones, hermano, o la falta de finanzas de nuestra vida, o los conflictos de la vida, apaguen el fuego que sentimos por la palabra de Dios, hermano. Porque muchas veces estas cosas, hermano, tienen esa tendencia de buscar de apagar el fuego que traemos del Espíritu Santo en nuestro corazón, hermano, para que de cierto dejemos de creer y tener fe en la palabra de Dios. Pero aún, hermano, esa es una forma de persecución también por medio del diablo, hermano, para la vida de uno, que nos hace pensar que nosotros no podemos y que Dios no nos va a ayudar, hermano. Pero de cierto lo puede decir que todo verdadero cristiano desea los planes de Dios en su vida, de cumplirlos, hermano. Y de cierto viene siendo nuestra fe y contentamiento que nos ayuda, hermano, a cumplirlo. Porque si no, nada bueno pasa. Lo que esté pasando en la vida de uno, porque yo sé que cada uno de nosotros estamos pasando por algo ahorita, hermano. Véalo como el plan de Dios. Y dígale, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que hago o qué es lo que no hago yo? Y con toda sinceridad, Dios da respuesta, hermano. Pónganse de pie conmigo, por favor. Padre nuestro, le damos gracias. Y le bendecimos su santo, poderoso nombre, mi Señor Jesucristo. Y le damos gracias por el plan que usted ha instituido en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. Le damos gracias porque de cierto su plan es un plan perfecto, bendito Padre. Y en ocasiones ese perfecto plan de usted nos traerá dolor, nos causará llorar. En ocasiones a lo mejor nos sentiremos tristes, Padre. Pero al fin de todo, eterno Dios Todopoderoso, sabemos que la voluntad suya es lo que siempre buscamos que se cumpla sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre eterno. No nuestra voluntad, Padre, mas la suya. Porque su voluntad es una voluntad perfecta, eterno Dios, que será de bendición, probablemente no solamente en nuestras vidas, pero en la vida de aquel que usted quiere tocar, eterno Padre Celestial. Aquel que usted quiere animar, aquel a quien usted quiere fortalecer su fe, bendito Padre. Solo le damos gracias, Dios mío. Somos sus hijos,
Somos sus hijas, eterno Padre. Y yo le ruego que en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, usted nos ayude a cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, en esta hora. Y que esto que acontece en nuestras vidas, yo le ruego que se pase pronto, Padre. Y podamos ver la bendición, eterno Dios. Podamos ver el producto, Padre, de su propósito, de su plan en la vida de cada uno de nosotros. Y le damos gracias, porque de cierto, aunque duela, no lo negamos, no lo menospreciamos, no lo culpamos, sino que declaramos: ayúdanos, Padre, a cumplir su plan en nuestras vidas, eterno Dios. Yo bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, aquí presentes y los que estén en vivo, bendito Padre. Bendígalos, eterno Dios Todopoderoso. Tóquelos con su mano de poder. Que su Espíritu Santo los consuele donde la consolación se necesita en esta hora, Dios mío. Y que su virtud fluya, Padre, penetrando a estos cuerpos físicos de uno, Dios mío, y trayendo esa sanidad, esa restauración, cual cada uno de nosotros necesitamos de usted. Y por todo lo que usted hará, le damos la gloria, le damos la honra, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.